Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Historias cortas Do y Yor. Dean 09070 en Wattpad. Historias cortas para aumentar el nivel de azúcar y la presión sanguínea sobre esta hermosa pareja. Actualizaré cuando me llegue la inspiración para una nueva historia. Los sentimientos de un espía. Una tarde, en casa de los Forger, Anya veía televisión y Lloyd estaba sentado hojeando un libro. Fingía leerlo mientras miraba de reojo a su esposa, quien acababa de llegar del trabajo. Yor saludó a su familia y continuó el camino hasta la puerta de su cuarto. Cuando pasó junto a Lloyd, él sonrió por inercia. Cada vez que veía a su esposa, él inmediatamente se sentía de mejor humor. La mujer salió de su habitación después de haberse cambiado y se sentó en el sillón, justo al otro extremo de donde estaba su marido. En cuanto ella se acercó, el ambiente se sintió diferente, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, pero Lloyd lucía imperturbable y seguía fingiendo que leía ese libro que traía entre las manos. Por su parte, Yor evitaba darle la cara a su esposo para que no descubriera que se había sonrojado tan solo por sentarse en el mismo sillón. Últimamente, el corazón de Lloyd no dejaba de sufrir taquicardias. Cada pequeña interacción con su esposa lo dejaba incluso con la respiración entrecortada. Tantos años como espía lo habían curtido en el arte de evitar cualquier tipo de conexión real con los demás. En UIS se encargaban de dar un riguroso entrenamiento que dejaba a cada agente como seres capaces de mantener bajo total control a sus emociones, incluso en las peores situaciones. Y él, el gran Duilly, había pasado ese entrenamiento con honores, pero, detrás de esa gruesa capa del espía inalterable, de piedra, estoico, se encontraba un hombre de carne y hueso que ni siquiera alguien como él fue capaz de eliminar por completo. Haber convivido tanto tiempo con su familia falsa terminó por afectarlo a un nivel profundo. Podría negarlo todo lo que quisiera, pero los sentimientos reales ya estaban ahí y no hacían más que crecer. El espía llevaba días sin poder sacarse de la mente a su esposa. Él no quería terminar de aceptarlo, pero tampoco era tan idiota, así que compró un par de libros sobre el tema, y ahora se encontraba leyendo uno sobre la oxitocina, la hormona del amor y la química del cerebro. Después de todo, esto era algo nuevo para él, pues nunca tuvo una vida normal gracias a la guerra y su trabajo de espía. Quizá había estado con algunas mujeres antes, pero nunca había tenido todas esas sensaciones que estaba experimentando por primera vez. La información es un aliado muy valioso, pensó, mientras intentaba concentrarse en su libro sin éxito. Una parte de él quería intentar decirle algo a Yor, platicar con ella o tan solo mirarla, pero no se atrevía. Él todavía tenía miedo de encariñarse demasiado, y era un miedo que no se iría tan fácil. Por su parte, Yor miraba hacia otro lado de la habitación, perdida en una fantasía donde el hombre sentado a su lado de pronto se acercaba a ella y la rodeaba con sus fuertes brazos. Yor, susurraba el Lloyd imaginario en la oreja de su esposa, con una voz como si acabara de despertar. Anya giró su cabeza para mirar a sus padres, confundida por los pensamientos tan raros que tenían ambos, y se encontró con una escena casi cómica. Cada uno estaba en un extremo del sillón, librando sus propias batallas mentales. Yor estaba mordiéndose los labios y tan roja como un tomate, mientras que Lloyd se veía sonrojado y enojado a la vez, como luchando contra sí mismo, pero sin dejar de fingir que estaba leyendo. La niña se acercó a sus padres. Había tenido ya muchas pláticas con Becky sobre romances y esas cosas, así que ya se sentía que lo sabía todo, por lo que decidió que la pareja necesitaba un empujón, y ella estaba lista para ayudar. ¿Se van a besar ahora?, preguntó sin rodeos. Ambos padres miraron a su hija a la vez, y luego se miraron el uno al otro, sin saber qué responder. Ejem. Se aclaró la garganta Lloyd, nervioso, ¿y eso a qué viene? Claro que no, Anya. Por favor sigue viendo tu programa, ¿o quieres que le cambie a las noticias? La niña hizo un puchero y regresó a sentarse frente a la televisión, arrepentida por intentar ayudar. Lloyd retomó su lectura y le echó un vistazo a Yor, notando cómo ella se veía decepcionada. La intromisión de la niña no había sido en vano, pues el ambiente se puso aún más pesado, si es que eso era posible. El espía era muy consciente de que, para Yor, él no le era indiferente. Él sabía perfectamente que la atracción era mutua, pero, ¿sería correcto dejar que las cosas pasaran? ¿Cuándo fue la última vez que había estado con una mujer? ¿Con Karen, antes de la misión Strix? De eso ya había pasado un largo rato, y ahora sentía más ganas que nunca de liberar tanta tensión. El exceso de trabajo, de estrés, de todo, ya lo tenían mal.
Nunca lo admitiría, ni a sí mismo, ni a nadie, pero esa no era la primera vez que consideraba proponerle a su esposa que pasaran la noche juntos. Él se consideraba a sí mismo como un caballero, su madre lo había criado así, y, a diferencia de las otras mujeres con las que había estado en el pasado, yo era inocente y no se merecía que la usara por razones egoístas o por la misión. Esa no era la persona en la que se quería convertir. Lloyd sentía que se iba a volver loco, así que decidió levantarse e irse, cada segundo más ahí se iba a convertir en una tortura. Sin embargo, su esposa se le adelantó. George se levantó de golpe y con una cara de sufrimiento, habló. No lo soporto más. Gritó, sorprendiendo a todos. Acto seguido, salió corriendo a la cocina, necesito alcohol para sobrellevar esto. El espía se sobresaltó y fue detrás de su esposa al comprender lo que estaba pasando. Tenía que detenerla antes de que fuera muy tarde y no quería lidiar con una Yor borracha otra vez. Los licores estaban estratégicamente guardados en un lugar alto, un lugar que solo Lloyd era capaz de alcanzar. Cuando él llegó ahí, se encontró con su esposa de puntitas, estirándose para poder agarrar un vino, el cual apenas lograba mover un poco con los dedos medio e índice. El espía sonrió al verla así. Yor, por favor, no, le rogó él, acercándose para poder alejarle la botella. Recuerda la vez que, ambos pararon en seco cuando Lloyd alejó el vino y eso provocó que él tuviera que restregar su cuerpo al de ella. Sus manos se tocaron sobre la botella y, con ese pequeño contacto, sintieron como si una descarga de electricidad les hubiera recorrido todo el cuerpo. Se quedaron ahí unos segundos, tocando sus dedos, disfrutando el momento. Entonces, como si la mano libre de Lloyd se moviera por su cuenta, esta terminó en la encimera, dejando a su esposa completamente rodeada. George dejó de estirarse y se giró para encararlo. En cuanto lo vio de esa forma, tan cerca y casi encima de ella, sintió más ganas que nunca de tomarse el vino completo. Ella no sabía cómo gestionar todas esas emociones que estaba sintiendo, quería salir corriendo, pero a la vez quería quedarse. Recordó sus fantasías y miró al piso, avergonzada. Por su parte, Lloyd tenía la mente nublada y sentía que su cuerpo se estaba calentando al punto de que su frente se estaba empezando a brillar por el sudor. Se acercó a Yor buscando sus labios, pero ella se sentía muy abrumada y no sabía qué hacer, hasta que, en un movimiento, él logró poner su cara contra la de ella. Yor se quedó inmóvil, como hipnotizada, al sentir el aliento de él contra sus propios labios, entonces, ambos se dejaron llevar y se fundieron en un beso cargado de todo el deseo contenido que sentían por el otro. De pronto, el sonido que producían sus labios y sus respiraciones agitadas era lo único que se escuchaba en el apartamento. La televisión estaba apagada y la sala vacía. La hija de los Forger se encontraba observando, sorprendida, a sus padres mientras ellos estaban muy ocupados como para darse cuenta de que no estaban solos. Anya luchaba contra sí misma, por un lado, quería dejarlos así. Pensaba que si ellos se enamoraban, entonces se podrían quedar como una familia para siempre, pero también se estaba muriendo de hambre y tenía ganas de cenar hamburguesas. Sin dejarla decidir, Bond empezó a ladrarle a la pareja, pues también quería comer, y ellos se separaron sobresaltados. Dijo Lloyd, aún agitado y tomando aire por la boca. Bond, ¿qué pasa? Preguntó, acercándose al perro mientras se arreglaba el cabello con la mano. Anya. ¿Qué tanto? ¿Desde hace cuánto que estás ahí? Preguntó al percatarse de la presencia de su hija, quien seguía observándolos con una sonrisa juguetona. Maipa se dieron un beso. Gritó la niña con alegría, voy a tener un hermano. Voy a tener un hermano. Empezó a cantar mientras celebraba con Bond. Lloyd se pasó la mano por la cara y se cruzó de brazos, preguntándose a qué edad se supone que debería tener esa charla con su hija. George, por su parte, aún intentaba reponerse de lo que acababa de pasar. Se preocupó al escuchar cómo gruñía su estómago, pues, seguramente Bond y Anya ya estaban muy hambrientos también, y ella y Lloyd haciéndolos esperar. La mujer tomó unos platos y se percató de que sus manos no dejaban de temblar. De pronto, sus inseguridades brotaron y se preguntó si Lloyd se sentiría igual de abrumado y nervioso que ella, o si, por el contrario, eso haría que él se decepcionara y quisiera cambiarla por alguien más experimentada. George se entristeció, mientras que Lloyd se veía más alegre que de costumbre. En vez de regañar a Anya, simplemente acarició su cabeza y la mandó con Bond a esperar la cena en la sala. Cuando ambos se fueron, él se dispuso a preparar algo rápido, ya que era tarde y todos se sentían igual de hambrientos. El espía sacó algunos ingredientes del refrigerador y los colocó en la encimera al lado de su esposa. La miró cabizbaja y se preocupó de inmediato. ¿Acaso no le gustó?
O quizá pasó todo muy rápido. Pensó. ¿Pasa algo? Preguntó con una voz dulce, que ni él mismo se conocía. Y yo me preguntaba, yo estaba muy nerviosa, pero no se dejó vencer por ello. ¿Lo estoy haciendo bien? Digo, tú ya estuviste casado y además, seguro tuviste experiencias antes de ella, y yo. Lloyd comprendió las dudas de Yor, y se acercó para tomarla de la mano. En cuanto la tocó de nuevo, su lado racional se desconectó y quiso volver a besarla. Lo estás haciendo increíble, le dijo al oído, antes de intentar besar su cuello. Ya queremos comer, reclamó Anya, entrando a la cocina. Al fin y al cabo ellos ya tendrían tiempo para besarse después, y ella tenía hambre ahora. La pareja se separó, y se miraron un momento para luego empezar a reírse y finalmente seguir con la preparación de la cena. Anya se quedó ahí para asegurarse que sus padres no se distrajeran más y se emocionó inocentemente cuando escuchó a su papá pensar. Contrólate, Willard. Si seguimos así, puede que lo del hermanito se cumpla esta noche.